Bona tarda, ¿funciona? ¿Sí? ¿Se me ha oído? Bueno, pues buenas tardes y como previa excusar ayer que nadie, ni Sergi Bernal ni Alberto Bucle, que son los directores del documental El Retratista que se pasó ayer en estas jornadas, ni yo pudimos estar aquí presentándolo porque venimos de Cataluña y trabajamos y no era físicamente imposible llegar. Pero bueno, en cualquier caso, pues excusar nuestra presencia y hoy también aprovecharemos, aunque sea en este espacio, para comentar la historia que ayer algunas de vosotras pudisteis ver y agradecer evidentemente la invitación a participar en este espacio. Cuando estaba preparando la presentación, ya hace unas semanas, cuando sabía que tenía que venir, pensé, vamos a empezar con unas fotos, ¿no?, de dónde empieza toda esta historia. Pero en la última semana decidí precisamente pasar las fotos de cómo se encuentra ahora el espacio donde empieza esta historia, porque nos ayuda mucho a responder la pregunta que me hacía: ¿por qué tratar la memoria histórica en educación? ¿O por qué tratar la educación cuando hablamos de memoria histórica? Entonces, la foto de la fosa es esta ahora mismo. Este es el espacio el espacio de recuperación de memoria histórica de la fosa de la Pedraja, en la Bureba, una comarca de Burgos, donde se hallaron en 2010 más de 135 cadáveres de los primeros años, de los primeros días de la guerra civil, porque allí no hubo guerra, directamente empezó la represión fascista. Entonces, el 28 de septiembre, en plena resaca electoral, nos despertamos con estas fotos y creo que nos ayuda bastante a imaginar por qué, ¿no? Tenía necesidad de compartirla porque nos ayuda a imaginar por qué es necesario en educación tratar los temas de memoria histórica. Entonces, en esta foto vemos precisamente dónde empezamos nuestra historia, en 2010, con esta localización, con esta exhumación en la Pedraja, en los Montes de Oca. Y el fotógrafo catalán Sergi Bernal estaba haciendo un reportaje de esta exhumación, como había hecho y como se han hecho de tantas otras fosas, y una persona se acercó a él y le dijo: aquí está enterrado el maestro de mi pueblo. Y era una persona de Bañuelos de Bureba. Entonces Sergi empezó a tirar de un pequeño hilo de esta historia, empezó a tener curiosidad sobre qué pasaba de este maestro, que además resultaba que era catalán, y arrastraría con este hilo una historia pues llena de memoria, de educación y también con mucho contenido poético, como vamos a ver. Entonces, esta foto que mostramos aquí es una de las fotos de la exposición, que primero tenía que ser solo de la exhumación de la fosa, pero que finalmente también tuvo un acento especial en este maestro, que lo llevó también a muchas otras partes de la exposición, desenterrant al silenci, que hizo este fotógrafo. Y vuelvo aún más atrás. Aquí tenía la necesidad, ¿no?, también de compartir una experiencia personal. Porque Sergi hace este descubrimiento en Burgos y aparte nosotros estábamos en Reus, en Mont-roig, la costa de Tarragona, y recuerdo mis veranos a la Pobla, en Mont-roig del Camp, al lado de la playa, y mi experiencia personal con unos cuadernos que estaban por casa. Yo me acuerdo de pequeño de leerlos, un cuaderno como este que pone: el mar, visión de unos niños que no lo han visto nunca. Y para mí era inconcebible, unos niños que no hubieran visto nunca el mar, ¿no? Y leía cosas como estas sin saber muy bien de qué iba esta historia, como Antonio García, que compartía en este cuaderno: el mar será muy grande, muy ancho y muy hondo. Dice Fernando que se verá como de Vallejo Pablo al cerro de Quebrantalinos de ancho, metros y metros de hondo. O por ejemplo, Baldomero Sáez, que dice: el mar será muy hondo, será de hondo como 2 veces la veleta de la torre y tendrá 2 metros de largura. Y esto, bueno, era como un pequeño tesoro personal, familiar, que no sabía yo muy bien de pequeño de qué iba esta historia, pero en 2004 recibimos una carta de México, de un investigador, estaba haciendo una tesis doctoral, y resulta que estos cuadernos tienen un valor educativo, tienen un valor histórico. ¿Por qué nos están llamando desde México?
Y resulta que en una escuela de México, donde también los niños de la escuela están haciendo cuadernos, aparece el nombre de Antoni Benaiges, que era un tío de mi abuela, el maestro que había desarrollado estos cuadernos, aparece en la portada de todos los cuadernos que estos niños están haciendo. Entonces, nace aquí una curiosidad sobre qué estaba pasando. Y en 2010, después de esta exhumación, Sergi Bernal, este fotógrafo, también se pone en contacto con nosotros y nos interpela también, ¿no?, a seguir con esta historia, a recuperar y a darle un valor histórico, educativo, a lo que hasta entonces habíamos vivido, al menos yo, ¿no?, como un tesoro personal, una parte del patrimonio familiar, pero sin darle este enfoque. Y esto me hace reflexionar también que cuando hablamos de víctimas del franquismo, de víctimas del fascismo, yo pienso más allá también de las víctimas que duermen en las cunetas, en las fosas, porque son también víctimas del franquismo, los sobrinos, por ejemplo, de este maestro, como mi abuela, que quedaron y nunca hablaron de esta historia y nunca nos contaron esta historia porque eran víctimas del silencio. Tuvieron una parte de su pasado amputado. Un día este maestro, que estaba dando clases en Burgos, fue fusilado, fue torturado y no se habló más del tema. Y durante muchas generaciones no se habló más de este tema. Y fueron, como digo, ¿no?, desde México, desde este fotógrafo de Santa Coloma, que nos interpela y hace que ahora, ¿no?, estemos aquí contando esta historia familiar. Entonces aparecen, ¿no?, y empezamos a estudiar estos cuadernos, y es a partir de este contacto que empiezan a encajar muchas piezas de este puzzle. Entonces construimos este relato, construimos la historia con todas sus piezas. Antoni Benaiges era un maestro catalán, pues, de Mont-roig del Camp, que estaba trabajando en Vilanova y en la Geltrú, y en el año 1934 es trasladado a Bañuelos de Bureba, un pueblo donde evidentemente no había ni luz, ni agua, ni carretera, donde si nevaba quedaba todo bloqueado, que tenía 30 habitantes, muy pocos niños y muchos recelos también de que los niños fueran a la escuela. Y aparece este maestro y trae luz, ¿no?, a esta aldea, aún con mucha parte de la población en contra de muchas cosas que estaba haciendo. ¿Y cuál es la tarea que estaba haciendo este maestro en esta escuela? Pues estaba aplicando la llamada técnica Freinet, ¿no?, una escuela que propugna una escuela para el pueblo, una escuela para la clase trabajadora y claramente y explícitamente anticapitalista, con intereses populares, con democracia interna, con una cultura democrática muy importante, sin domesticación y obediencia sin sentido, y con una misión que busca ayudar, ¿no?, a que surjan las potencialidades del individuo. El maestro pone las herramientas para que sea una escuela viva, para que sea una escuela del pueblo. Y el niño, el educando, es el centro, ¿no?, de esta pedagogía. Y una de las técnicas, ¿no?, y la más generalizada cuando hablamos de Freinet, de instrumentos que ponen al alcance del niño para que pueda expresarse, es el uso de la imprenta, ¿no?, que es la expresión propia del niño, sus deseos, le da un valor a detalles de su cotidianidad muy importantes, y entonces tenemos cuadernos que tienen incluso un valor etnológico porque nos hablan de las tareas propias de los niños, de si un día habían ido en burro a la escuela como algo extraordinario, o si un día no habían podido ir a la escuela porque tenían que ayudar a la matanza, a su padre o a su madre. Y este valor contado desde los niños es la forma en que este maestro y todos los maestros freinetianos de la República pues daban luz a estas aldeas. Yo quería citar aquí una pequeña carta del maestro de cuando reciben, bueno, de antes de recibir la imprenta en la escuela, ¿no?, de cuando ya estaban hablando. Dice: no tenemos aún la imprenta en la escuela y ya hablamos de ella. Todos los días, ansia de que nos llegue la imprenta, color y aureola en torno a esa cosa desconocida. Lo que es misterio pronto dejará de serlo. Los ojos podrán verlo, las manos podrán tocarlo, el alma podrá penetrar por los entresijos de infinita emoción. Y haremos un periódico, como los hombres, mejor que el de los hombres porque será de nuestras cosas, cosas de niños y para niños. Y lo leeremos, lo leerán todos los del pueblo y en otros pueblos y en otros países. ¿Cuánto tarda en llegar la imprenta? No se habrá perdido, pero no. Esperamos y no podemos contenernos. Y vamos haciendo trabajos, aun sabiendo que no salimos de lo normal. Porque estos cuadernos
contaban con suscripciones de otras escuelas, de escuelas donde había estado el maestro, como es el caso de Vilanova y la Geltrú, pero también en otras partes del Estado, y también en Argentina, también en México, también en Cuba, también en Francia. Estaban recibiendo los cuadernos de estos niños de esta aldea de 30 habitantes que estaban contando que habían hecho una matanza del cerdo y que no tenía ninguna importancia para los adultos, igual cuando lo leían, pero tenía una importancia increíble, ¿no?, para estos niños. Y leo también una carta que mandan el 27 de septiembre de 1934 Feliz Arriadas desde Bañuelos de Bureba a Vilanova y la Geltrú. Digo: queridas niñas, en Bañuelos de Bureba está el maestro que de vuestro pueblo ha marchado, por lo que él nos ha dicho. Y nos ha dicho también que vosotros también tenéis una imprenta, que todos los días hacéis periódicos, pues nosotros también esperamos la imprenta estos días. Cuando tengamos os mandaremos nuestro periódico y vosotros nos mandaréis el vuestro. El nuestro le pondremos de nombre Gestos. En este pueblo solamente hay 42 vecinos y una escuela de niños y niñas. Esperamos que nos contestéis. Y esta era la correspondencia que tenían estos niños. También quería compartir, esta es una foto de otro cuaderno también de los que destacan, entre todos estos cuadernos destaca uno que es el del retratista, que pone nombre al documental, porque llegó un retratista y pudieron hacer esta foto. Y quería compartir también reflexiones del maestro sobre la forma de enseñar, porque dice: este resorte de juntar unos niños y otros de diferente edad y condiciones para que colaboren y aprendan por sí mismos tiene un alto valor en la escuela y es oportuno comentarlo. Una escuela sin secciones, sin clasificaciones, donde todos los niños de todas las edades, altos y bajos, torpes y listos, limpios y sucios, apáticos, impulsivos, distraídos, comunicativos, de espíritu artista, de tendencias malsanas, todos trabajan mezclados y confundidos en un ambiente de ondulaciones, de vida fluida y creadora. Todos son distinguidos por este solo hecho. Todos son niños y niñas, diríamos ahora, ¿no? Lo de la manzana podrida que pudre a las otras no es cierto. Por eso, la llamada escuela mixta, hoy la escuela de aldea, pavor de muchos maestros, sea mi concepto de escuela ideal. Este texto, que incluso ahora, ¿no?, esta idea de juntar sin clasificaciones, incluso sin clasificaciones de edades, ahora mismo pedagógicamente revolucionaria, ya lo eran en 1934. Y esto lo comparto precisamente por reflexionar que no solo es que se avanzara poco, se haya avanzado tan poco desde aquel año, sino que sí, se retrocedió muchísimo. Muchos de los avances que en los 80, que en los 90 eran renovación pedagógica aquí, ya lo eran en los años 30, continuaban siéndolo muchos años después, porque no solo quedó, no es que quedara congelado el proceso, sino que quedó enterrado. Se acabó de verdad en nuestras escuelas lo de la letra con sangre entra, y hasta la añadidura, pero ni con la sangre del maestro. La letra no entra con sangre, ni con la de los niños, ni con la del maestro. Y por lo tanto, también comparto esto porque no podemos olvidar el carácter político de esta apuesta educativa, ¿no? Porque muchas veces encontramos algunos espacios de memoria histórica excesivamente despolitizados y no podemos olvidar que estas personas que estaban en las cunetas, que están en las cunetas, que eran maestros, que eran albañiles, que eran campesinos, eran también anarquistas, eran comunistas, eran socialistas, como es este caso, eran republicanos. Y es por eso que en julio de 1936, pocos días después de empezar la guerra, Antoni Maneixas es torturado, asesinado y enterrado. Y cuando hablaba de la poesía también de esta historia es porque precisamente este cuaderno que he leído al principio, que es del 36, de enero del 36, de visión del mar, de unos niños que no lo han visto nunca, aquel verano el maestro había prometido a los niños de su escuela llevarlos a conocer el mar. Y no pudo hacerlo precisamente porque en julio empezó la guerra y lo torturaron, lo fusilaron y lo enterraron. Quería compartir también la carta que llega a la familia para comunicar unos meses después la muerte del maestro, el asesinato del maestro, porque otra persona que después cambió de frente, la carta tardó unas semanas o unos meses a llegar. Y dicen en un artículo, esta es una cita de un artículo: asesinado. Así reza la carta escrita en Arcentales por Demetrio Sáez.
No fue un choque, ni un mazazo, ni siquiera una sacudida, ni aún un estremecimiento. Fue una confirmación, una seguridad, una certeza sin el más pequeño resquicio ya a la esperanza de la suposición, de que la convicción intuitiva pudiera ser falsa. Y buscaremos en los montes de Oca el lugar donde han metido tu cuerpo acribillado. Le arrancaremos un pedazo y meteremos en él una caja con una prensa metálica Freinet, una póliza maternal futura y un ejemplar del mar. Si no encontramos el sitio preciso, lo haremos en la cima, en la cumbre más alta de los montes, plantando como bandera la piedra eterna que diga: esta tierra ya no es tierra porque es carne y sangre de maestro. Maestro que fue el primero en llevar aquellas tierras abrasadas por el sol y quemadas por el frío y esclavizadas de ignorancia, la primera luz de libertad, sabiendo vivirla. Y, como digo, fue asesinado en 1936, esta carta es de 1936, pero imaginaos incluso el recrudecimiento de la represión franquista, que en 1939 se abre un expediente de depuración de Antoni Barrejas y es expulsado del cuerpo de maestros por actitud anticatólica, antipatriota y antisocial y mal vista por todo el pueblo, ¿no? O sea, el expediente desde 3 años después del asesinato. Toda esta historia que he contado hasta ahora es lo que podemos ver en el documental El Retratista, que pudisteis ver ayer, y en el libro también, que tanto el documental como el libro, después tengo algunos ejemplares fuera por si alguien los quiere adquirir, Desenterrant el silenci, El maestro que prometió el mar, de Francesc Escribano y otros autores. Entonces, este es el resumen de lo que cuenta el documental, ¿no? Y a partir de aquí voy a intentar sintetizar un poco, para no pasarme de tiempo, qué viaje hemos hecho entre educación y memoria histórica a partir de esta idea. Sí. ¿Vale? Hemos creado una asociación, la Asociación Escuela Benaixes. Podéis encontrarnos en Facebook y en un blog que tenemos, y en cualquier caso después si alguien quiere más información. Y es un proyecto, una asociación que tiene un proyecto para el pueblo de Bañuelos de Bureba, que ahora mismo no tiene niños, no tiene escuela, de recuperación de su patrimonio, de su memoria, también de restauración de su escuela. Y es un proyecto también educativo, de reivindicación, como decíamos, de la renovación pedagógica, del papel que tuvo Benaixes en el freinetismo y del papel que tuvo el freinetismo en la renovación pedagógica en la República. También estamos muy en contacto con el movimiento cooperativo de Escuela Popular. La primera cristalización de esta tarea fueron las jornadas de la Escuela Benaixes en abril de 2015, y eran unas jornadas que eran a su vez para gente del pueblo, para pedagogos, para familiares, para gente interesada. Y presentamos la escuela al pueblo, reflexionamos sobre Freinet, sobre Benaixes, experimentamos con texto y dibujo libre, siguiendo precisamente las indicaciones de Freinet, hicimos cohesión también y fue una experiencia realmente mágica. Pero ¿qué pasó? El aspecto de la escuela, que necesita evidentemente una restauración, lo llenamos de color durante unos días, pero no queríamos que esta experiencia fuera efímera. Entonces, voy a resumir muy brevemente cuáles son los proyectos educativos que queremos sacar de esta experiencia. Una es que esto que hicimos en las jornadas sea una cosa permanente y por lo tanto construir un proyecto de museo pedagógico en la escuela donde hizo clase el maestro y que ahora mismo está abandonada. Por lo tanto estamos en un proyecto de restauración y vamos a ver cómo conseguimos fondos e ideas para poder llenar este espacio como museo pedagógico. También se han hecho pases del documental que visteis ayer en institutos y universidades. Se quiere potenciar la investigación sobre este tema con la Federación Internacional del Movimiento de Escuela Popular, creando una beca que esperemos poder empezar el año que viene, de investigación sobre renovación pedagógica y memoria histórica. Y finalmente también el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya creó este cuaderno pedagógico, cuaderno didáctico, enseñar a pensar, que es sobre la memoria de los maestros de la República y que habla desde los inicios del siglo XX de cómo era la educación, reflexiona, ¿no?, sobre el papel de la educación en las políticas republicanas, de cómo siguió este papel en la guerra y en la posguerra, habla también de las depuraciones y dedica un capítulo explícitamente al maestro Antoni Benaixes. Y por lo tanto, siempre que hablamos en la asociación de esta tarea,
Decimos siempre que necesitamos una educación que tenga memoria y una memoria histórica que siempre sea educativa, porque no entendemos, ¿no?, el desarrollo de la memoria histórica si no es precisamente con finalidades educativas. Además de estos proyectos educativos, también quería compartir con vosotras que mucha gente se ha sentido llamada a implicarse en este proceso y han salido muchísimas experiencias artísticas, como ilustraciones infantiles. Una ilustradora, Gemma Marchamalo, nos hizo una serie de ilustraciones como la que un fragmento estáis viendo ahora. Ha habido artistas que han hecho cuadros, ha habido un cantautor que ha hecho una canción, ha habido poesía, ha habido, como hemos visto, el documental, el libro, una exposición de fotos, esperamos pronto un largometraje. En definitiva, es un homenaje que creo que debemos, ¿no?, a las víctimas del fascismo, como decía antes, a todas también, a las víctimas que lo pagaron con su vida o a las víctimas que lo pagaron con su silencio. Y quería terminar con una foto del mismo espacio donde hemos empezado. Esta es la foto de cómo terminamos las primeras jornadas de la Escola Banaiges, que esperamos poder repetir el año que viene. Y por lo tanto que todo esto que estamos haciendo, esta tarea pedagógica, también estos trabajos artísticos, son en definitiva un homenaje. Un homenaje que creo que debemos como familiares de las víctimas, familiares de segunda, de tercera generación, porque igual somos las que, por no padecer este recrudecimiento del silencio, podemos, ¿no?, dirigirnos a la historia con esta distancia. También un deber como educadoras, a nuestras antepasadas, maestras, maestros, pedagogos y pedagogas que hicieron esta renovación y que debemos continuar, pero también con una visión de futuro. Y en tercer lugar, simplemente como ciudadanía de una sociedad que ha tenido esta experiencia, creo que debemos también continuar una labor, pues, demócrata, antifascista, republicana y anticapitalista, evidentemente, siguiendo con este homenaje. Entonces, con esto simplemente terminamos y daros las gracias, y después, pues, si hay preguntas o comentarios, aquí estaremos. Paco, Herminio y Enric. No tenemos tiempo, nos hemos pasado ya de tiempo. Solo deciros una cosita. Tenemos la idea, queremos seguir con esta mesa en próximas jornadas, con lo cual agradeceríamos, os animamos a que compartáis con nosotros, que nos hagáis llegar otras experiencias como las que hoy nos han contado aquí. Gracias por estar aquí con nosotros. Damos paso a la siguiente mesa.